le agradezco muchísimo al doctor Fernando Lombardi, que es el fiscal coordinador de Concepción del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernando? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Fabián Galarraga? A usted y a su audiencia. Bueno, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, nosotros interesados en conocer en qué medida se modifica la dinámica del funcionamiento judicial, máxime en este contexto donde, por otro lado, a partir de esta semana se han anunciado algunos cambios. Sí, bueno, como todos sabemos, ¿no? Estamos en un tiempo de excepción en función de la pandemia que produce el COVID-19. Sin perjuicio de eso, el Ministerio Público, en función del servicio esencial que desarrolla en la comunidad, ha mantenido el funcionamiento en todo este tiempo, digamos, con el trabajo de los fiscales que están en turno, la secretaria, bueno, obviamente yo desde la coordinación y personal de la fiscalía. Ujú. Y sí, brindando lo que podría decirse servicios esenciales, ¿no? Mire, nosotros a diferencia de por ahí otras instancias judiciales, Ajá, trabajamos con causas que tienen interés social o comunitario. claro. Hay otros fueros en donde los conflictos son más particulares. Nosotros estamos atravesados por lo público. Claro, si usted me dice, Eh, por ejemplo, una conflictiva laboral, la semana pongámosle. pasada tuvimos 3 tentativas de homicidio Claro, 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 claro. Son cosas de que no. personas que fueron heridas en distintas circunstancias, con disparos de armas. Esos hechos graves tienen su trámite cuasi normal, digamos. Para nosotros lo que es la parte de investigación con las limitaciones y las medidas de seguridad que estamos tomando para evitar cualquier tipo de contagio y mantener el aislamiento social. Ujú. Pero esto como una guardia, si vale la comparación, aunque no es exactamente lo mismo, el hospital sigue trabajando, Sí, la sí. policía sigue trabajando y nosotros los fiscales también seguimos trabajando con los recaudos que tenemos que tomar en esta instancia para hacer frente a este tipo de ilícitos, ¿no? Sí, claro. Los delitos graves. eh, Nosotros tenemos varias personas detenidas en este momento a disposición del Ministerio Público, alojadas en comisaría o alojadas en la unidad penal, que tienen sus trámites abiertos y que esos trámites están en proceso, digamos, no están paralizados. Las causas con presos han seguido su derrotero y hemos tenido audiencias y bueno, hemos tratado de mantener la dinámica de esos procesos porque entendemos que están en juego garantías de las personas que debemos respetar con, obviamente, adoptando los recaudos desde el punto de vista sanitario para evitar cualquier tipo de inconveniente. Ujú. Sí, sí, de hecho, si uno conversa con la gente de la policía, por ejemplo, si bien puede advertirse una disminución tal vez de cierta tipología de delito, el delito no se detiene. Y al mismo tiempo, esta situación de aislamiento, no sé si ha aumentado, pero al menos no parece disminuir la conflictiva de la problemática intrafamiliar, que es otro tema que atiende el sistema penal, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí. Eh, en términos generales, ¿no? Lo que son delitos de vía pública, digamos, los hurtos, los Sí, daños, sí. arrebatos, ese tipo de ilícitos ha disminuido notablemente. Ujú. Eh, También porque no se realizan, al no haber actividad nocturna, no tenemos problemas en los locales bailables, no Claro. tenemos problemas en las inmediaciones de los locales bailables, no tenemos problemas de tránsito en
general no hemos tenido, salvo algunos incidentes este, graves, unos pocos, pero los choques, que eso, el choque de automotores, de las colisiones, que eso deriva en una investigación para establecer, en los casos no donde hay personas lesionadas o fallecidas, tanto dentro de la ciudad como en la ruta 14 o en ruta 39 o en los caminos vecinales, todo eso se ha disminuido notablemente. Sí, seguimos con atendiendo casos de violencia de género, casos de situaciones de abuso sexual que se han denunciado. Bueno, esos casos imponen que también desde el Ministerio Público y también los jueces de garantía, a pedido del Ministerio Público, dispongan distintas medidas cautelares de acuerdo a la entidad del caso y a las particularidades que tiene el mismo. Uh-huh. Y está haciendo. Sí, y desde el punto de vista de la operativa, digamos, ¿cuánto se modifica? Hablando de estas medidas de seguridad sanitaria a las que usted hacía referencia al principio. Y mire, bueno, en relación a la atención al público hay una restricción, ¿no? Porque en realidad la gente no se puede movilizar en la vía pública. El edificio está con atención absolutamente restringida y nosotros nos estamos moviendo con otras medidas que nos permiten tener contacto con los testigos, tener contacto con la policía. O sea, hemos tratado en este interregno que llevamos desde el inicio de la cuarentena hasta ahora, en adoptar distintos medios para poder seguir llevando adelante el trabajo con estas nuevas herramientas. Es decir, utilizamos mucho el teléfono, claro, las herramientas de WhatsApp, el Zoom, todos los programas que hoy tenemos a disposición, lo estamos haciendo. Esta semana, el lunes, tuvimos una reunión en el cuarto piso, se pidió una reunión del Ministerio Público y nos juntamos con autoridades de la sala penal, con el doctor Martínez y la doctora Evangelina Bruso, con los dos jueces de garantía, con un representante del Ministerio Público y dos representantes de la OGA, que es la Oficina de Gestión de Audiencias, para coordinar cómo vamos a llevar, por lo menos en estas 2 semanas que quedan pendientes hasta fin de mes, las audiencias que tenemos que realizar, porque tenemos personas detenidas, porque tenemos vencimiento de las medidas cautelares, por ejemplo, se vencen las prisiones preventivas y eso hay que resolverlo. Hay que resolver, claro. Los defensores muchas veces solicitan la libertad de sus clientes y el Ministerio Público, si entiende que no corresponde, se opone, y esa controversia judicial tiene que ser dilucidada, ¿no? Sí. Claro, yo pensaba cómo se hace en una realidad, creo que, no sé, 2010 me parece que fue aquí en nuestra zona, cuando se produjo el cambio más sustancial en la implementación del nuevo sistema, del nuevo código, mejor dicho, donde hay una realidad en la que la mayoría de las cuestiones en el ámbito penal se oralizan, ¿verdad? Y eso implica que sean audiencias presenciales, y ahí es donde aparecen estas herramientas a las que usted hace referencia. Bueno, digamos, en el consenso, en esa reunión, lo que se acordó en principio que las audiencias sean con presencia de los abogados de las distintas partes, o sea, un representante del Ministerio Público Fiscal y un representante de la defensa, que las audiencias sean sin público. Claro. Y en los casos que nos tocan estas 2 semanas, que van a ser audiencias vinculadas a detenidos, los detenidos van a permanecer en los lugares de detención y van a estar comunicados vía telefónica, vía WhatsApp o vía Zoom, alguna de estas alternativas, para estar presentes en la audiencia. Hay audiencias
que se pueden realizar sin necesariamente la presencia de los imputados, porque la presencia del abogado defensor garantiza la asistencia y el derecho, y hay otras que sí o sí requieren, y esas son algunas de las que tenemos que realizar ahora, que son juicios abreviados, que sí o sí requieren la presencia del imputado porque el acusado tiene que prestar conformidad expresa al procedimiento abreviado, y eso lo tiene que hacer ante el juez. Bueno, esa conformidad expresa se va a requerir de manera virtual para evitar el movimiento que implica trasladar un detenido, que comprende retirarlo desde su lugar de alojamiento, disponer una custodia, un móvil, y aquí también tenemos que sí, claro, preservar a todos los que están inmersos en la actuación en el sistema judicial, no solo jueces, fiscales, empleados, sino también que hay que comprender cuál es la situación del personal policial, del personal penitenciario, de maestranza, de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. La premisa es minimizar la cantidad de gente que concurra al edificio, primero porque hay una cuarentena obligatoria, y segundo porque entendemos que esa es la manera más adecuada para preservar un espacio de sanidad. Claro, usted bien dice, se plantea, no se puede establecer un modus operandi definitivo, entonces se está hablando de qué van a hacer en las 2 semanas próximas y con los casos de urgencia, digamos, los que tienen detenidos, por la dinámica que tiene esto, digo, ¿no? Y por lo inédito que resulta, bueno, este contexto que nos toca, porque ustedes deben cuidar... Sí, perdóneme. Aclarar que no es poco lo que a lo que estamos haciendo frente en este momento del Ministerio Público. Para que usted mensure de qué estamos hablando mínimamente, en este momento el Ministerio Público tiene 44 personas detenidas. Claro. ¿No? Por distintas causas, ahí en ese compendio tiene desde homicidios, abusos sexuales, sí. distintos tipos de ilícitos. Robos calificados, robos con armas y demás. Ahí tenemos un número importante de legajos. A eso hay que sumarle los abusos sexuales, que los seguimos tramitando porque las víctimas tenemos que atenderlas, tenemos que escucharlas, darle un espacio. Claro. Muchos de esos delitos sexuales comportan que se cometan en perjuicio de menores. Tenemos que garantizarle a los menores la oportunidad de la escucha a través de las cámaras GES y demás. Sí, que eso implica equipo técnico también. Efectivamente. Ese es otro grupo claro. en los que estamos trabajando, a lo que debemos sumar la conflictividad de género, que también impone realizar distintas medidas y en algunos casos proceder a la detención o expulsión de algunas personas cuando están sospechadas de hechos contra las mujeres. Sí, no, ya creo que no es poco, porque además lo que le iba a decir es, ustedes no solamente deben atender todas esas cuestiones, sino que deben cuidar el aspecto sanitario, pero al mismo tiempo también cuidar el proceso para que ninguna parte tenga en su momento, poder plantear alguna queja que pueda implicar alguna nulidad también, ¿no? Efectivamente, sí. Si bien se han adoptado, por ejemplo, hemos realizado en el Ministerio Público un nuevo protocolo que tiene una serie de especificaciones donde se determina en qué casos estamos realizando autopsia. Claro. Digamos, hemos ido ajustando nuestra actividad a lo que es la pandemia, pero el Ministerio Público en esto está muy presente. No es una actividad residual, sino es una actividad que estamos brindando porque entendemos que es esencial para la comunidad. Hemos intervenido en varios casos por incumplimiento de la cuarentena, y eso lo hemos hecho articuladamente con las autoridades del Juzgado Federal, con el doctor Peró, con la doctora Josefina Minata, con los cuales tenemos un excelente diálogo y una muy buena relación. Ellos, por el tipo de ilícito y por
digamos, el bien jurídico que está lesionado, que es la salud pública de la nación, son quienes tienen que intervenir en estos tipos de casos y quienes están interviniendo a diario, y eso lo podemos ver cómo están las fuerzas de seguridad, los secuestros de vehículos y demás, trabajando. Nosotros hemos acompañado en nuestro lugar en este tipo de situaciones y sobre todo también en aquellas localidades donde la justicia federal no está tan en la proximidad como puede ser acá en Concepción del Uruguay. Claro, tal cual. Sí, 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 sí. El doctor Lombardi, ya que lo menciona, le pregunto, ¿y ustedes tienen alguna situación de persona detenida o con prisión domiciliaria por este tema del no cumplimiento de la cuarentena, o en general se ha tratado de notificaciones? A ver, las personas que están detenidas en la unidad penal con un proceso concluido, digamos, que están cumpliendo condena, sí, no dependen del Ministerio Público Fiscal, sino que los planteos que uno puede ver que se han suscitado a nivel nacional en algunas cárceles y hay algún tipo de reclamo. Sí, mismo lo que pasa en Gualeguaychú ahora, por ejemplo. Claro. Bueno, esos planteos tienen que ser atendidos por el magistrado de ejecución. De la ejecución de la pena, sí, en la costa del Uruguay, es el doctor Rossi. ¿No? El Ministerio Público Fiscal sí opina sobre cuál es la conducta que se debe adoptar. Bueno, días pasados hubo un incidente muy serio en el penal de esta ciudad, donde tuvimos que intervenir, que lo hicimos también coordinadamente con el doctor Ceró, y algunas de las cuestiones que se manifestaban como motivos estaban vinculados precisamente a este tema, a la posibilidad de cumplimiento domiciliario y demás. Eso entiendo y eso lo transmití en esa oportunidad con las personas que estaban detenidas, que oficiaron de voceros, que se debe analizar puntualmente caso por caso, y también esto creo que depende mucho de la situación, de cómo se vaya manifestando la pandemia. Creo que esto es una opinión personal, ¿no? Una de las cuestiones que marca este tiempo que nos toca vivir es precisamente la incertidumbre que nos, sí, claro, que nos conmueve a todos, ¿no? No tenemos a ciencia cierta establecido, ni los profesionales de la salud, creo que hasta ni el propio gobierno, porque el gobierno va paso a paso analizando semana a semana cómo se va comportando la epidemia y en función de eso va tomando decisiones. Entiendo que la falta de un horizonte claro genera incertidumbre, y la incertidumbre nos genera un cierto malestar a todos. Cuando nos movemos lo desconocido, mayor conflictividad creo que se nos genera. Bueno, esa es una realidad que nos toca. Frente a esa realidad tenemos que ser muy responsables y ir avanzando paso a paso, semana a semana. Por ahí el horizonte capaz, en poco tiempo tenemos un horizonte más claro que el que estamos transitando en este momento. Sí, claro, claro. ¿Y cómo se las arreglan con el personal? Porque todo este trabajo implica también un movimiento o una cuestión operativa en lo que tiene que ver con con el propio desarrollo o con la propia estructura de personal, de recursos humanos, ¿verdad? Bueno, con el personal estamos trabajando de manera reducida, digamos. Hemos dejado una planta mínima que vamos rotando. Algunos de los empleados que nos acompañan, o los empleados que nos acompañan, también hacen trabajo desde sus domicilios, confeccionando distintos escritos y demás que tenemos que ir presentando, preparando audiencias. Y de manera presencial tenemos una dotación mínima que es la indispensable para que la estructura se pueda mover, porque nosotros
denuncias seguimos recibiendo, la policía toma Claro, denuncias, claro. esas denuncias vienen al Ministerio Público y nosotros tenemos que canalizarlas, darle trámite de acuerdo a su entidad y las cuestiones que se ponen en conocimiento de la autoridad en el tipo de procedimiento que estamos desarrollando. Siempre dándole prioridad en esta situación de excepción a aquellos delitos que son graves, aquellos delitos que tienen personas detenidas, aquellas situaciones que requieren medidas urgentes o medidas cautelares. Ahí básicamente esos 4 parámetros son los que tenemos para ver la dinámica que va a tener un proceso penal en tiempos de excepción. Un par de últimas preguntas y después si quedó algo sin preguntar que sea importante mencionar, será muy útil para nosotros. Quienes habitualmente o quien habitualmente podía llegar a realizar una denuncia en fiscalía, ahora lo recomendable es que la tramite a través de la policía, digo por esto de la no atención al público. Y en principio sí, la otra cuestión es la proximidad. Creo Ajá. que si una persona tiene que hacer una denuncia, tiene que buscar el lugar que sea más próximo a su domicilio y eso seguramente lo va a encontrar en la fuerza policial. En una comisaría. En Claro. una comisaría. De todas maneras, ese es un procedimiento que tenemos muy aceitado. O sea, lo que cualquier ciudadano denuncia en una comisaría de esta ciudad, nosotros tenemos conocimiento prácticamente de inmediato, porque normalmente el funcionario policial, después de tomar una denuncia, lo que hace es remitirle vía correo electrónico esa presentación al fiscal que está de turno, al fiscal que por turno tiene que intervenir en ese tipo de delito, ¿no? Porque hay 2 fiscales siempre de turno. O sea que la realización en sede policial de la denuncia o la realización en la unidad fiscal es similar, no tiene diferencias en cuanto al procedimiento y a la posibilidad de conocimiento del fiscal de lo que está sucediendo. Por otra parte, los funcionarios policiales, cuando tenemos casos casos que son graves, casos que requieren medidas inmediata o toma de decisiones por parte de los fiscales, habitualmente lo que hacen después de recibir una denuncia, nosotros tenemos un teléfono de turno permanente con la policía, con el comisario Galear, Sí. excelente diálogo, hablamos, no le digo que todos los días, pero día por medio tenemos diálogo con Galear, regulando distintas cuestiones que hacen a la intervención de la policía y a la dinámica de nuestro trabajo, y que los funcionarios policiales generalmente después de recibir una denuncia, si es una cuestión que lo amerita, se ponen en conocimiento vía telefónica con los fiscales y le imponen de lo que está sucediendo para que se tomen las medidas que sean necesarias. Doctor Lombardi, y en las causas que hoy no tienen personas privadas de libertad, pero que podría derivar eso en una consecuencia a la resolución, es decir, quien está esperando un juicio, por ejemplo, o quien lo está tramitando por ser víctima, o que se encuentra en otra instancia, ¿eso también está siguiendo su trámite o hay una suspensión, digamos, una postergación? Bueno, esos trámites lo que tienen internamente lo seguimos trabajando, ¿no? Cada uno de los fiscales, sus casos, nosotros nunca estuvimos en feria, digamos, como pasó con parte de los jueces, que quedaron uno por unidad. Claro. El Ministerio Público estuvo trabajando, la gran mayoría de los fiscales de sus casas, con sus respectivas causas. En general, esos trámites han tenido un proceso interno dentro del Ministerio Público. Lo que acontece es que para los abogados no corran los plazos. Es decir, si nosotros notificamos
a un abogado de alguna decisión, no le corre un plazo para que Para recurrirla, por ejemplo. se tenga que pedir. Uh-huh. La situación está prácticamente hasta fin de mes, fijada de esta manera. Distinto es lo que ocurre con las personas privadas de libertad, en donde los plazos sí corren. Uh-huh, uh-huh. ¿Usted cree que se va a volver a una dinámica donde lo escrito vuelva a tener una preeminencia, digamos, por sobre lo oral, o por lo menos que se equipare en este tiempo, digo, para evitar las presencias? Mire, yo creo que hoy la tecnología nos da posibilidades distintas a lo que ocurría, por ejemplo, en la anterior pandemia, que no tuvo este nivel, que fue la gripe A. La del 2009, dice usted, claro. En el 2009, donde los sistemas informáticos eran totalmente distintos. Parece mentira y son 10 años nomás. Sin lugar a dudas que también nosotros vamos a necesitar ajustar algunas cuestiones de lo tecnológico. Claro. Porque si bien tenemos algunos recursos, no son todos los que necesitaríamos, ni tienen toda la velocidad que necesitaríamos, y tenemos que hacer ajustes. Pero bueno, esta es una situación de emergencia en un país que está en crisis también, con lo cual los recursos son limitados. Pero más que volver al sistema escritural, creo lo que va a dejar esto cuando esto pase, y que va a pasar, va a dejar una innovación en la forma de trabajo y la necesidad de ir hacia herramientas más digitales en todos los aspectos. Videoconferencia, por decir, toda esa forma, ¿no? Nosotros, mire, si vamos a un juicio que se hacía hace 2 años acá, sí, y un juicio que se hace en la actualidad aquí en Concepción del Uruguay, antes tenían que venir a un juicio a declarar todos los peritos que habían intervenido, el perito de Baliclio que estaba en Paraná, el forense que había hecho una autopsia o que había concurrido a la autopsia acá, que era de otra localidad, junto con el forense local, la gente de criminalística, de laboratorio, todas esas personas que habían hecho distintos estudios, que eran evidencia en las causas, que tenían que venir de manera presencial al juicio. Y hoy eso ya no acontece. Hoy, cuando hay una persona de Paraná, de Concordia, de Villaguay, el lugar que sea, nos manejamos con videoconferencia. De a poco las distintas jurisdicciones han ido han incorporado salas sobre todo en Paraná, tienen salas previstas para este tipo de procedimientos y se están usando, y son... Las partes pueden ofrecer testigos a distancia también, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene que declarar desde algún lugar del que no se puede mover puede hacerlo. Y se ha visto... Mire, nosotros hemos tomado declaraciones ahora a principio de año. Tomamos declaración testimonial a una persona en España. Claro. Y eso se hizo directamente por videoconferencia y sin ningún tipo de problema. El doctor Lombardi, yo le agradezco mucho. No sé si quedó algo que sea importante para el público decir, con mucho gusto, porque nos es muy útil a nosotros. Sí, lo último, Fabián, no desde lo judicial, sino desde la conciencia social. Sí. Creo que el problema que estamos atravesando es un problema que lo vamos a superar si todos somos responsables. Y si todos tenemos comportamientos y actitudes que contribuyan a una vida más saludable. Creo que la comunidad se está comportando en ese sentido. Hay un importante respeto por la cuarentena, y creo que ese respeto por la cuarentena se refleja en los números que estamos teniendo. Bueno, lo que a mí me gustaría transmitir en esta instancia es precisamente que sigamos en esta
en esta senda de cuidarnos entre todos y ser responsables de las conductas que desarrollamos, que es la forma que vamos a salir adelante como comunidad para volver a la vida que todos estamos extrañando. Tal cual, y entender que no somos inmunes, ¿no? Gracias a Dios, aquí a hoy no tenemos que hablar de alguna situación puntual, concreta, de un caso, podríamos decir, pero eso no nos hace exentos de que pueda ocurrir. Por supuesto. Sí, sí. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, hasta luego. Ha sido un gusto, Bien. que tenga buen día. El doctor Fernando Lombardi es el fiscal coordinador de Concepción del Uruguay, hablando de toda la dinámica judicial, en este caso específicamente atendiendo al sistema penal, que vaya si tiene trabajo y cuestiones que resolver este sistema y que atender cuestiones sociales elementales de la vida de la gente. El tiempo de alejarme me lastima, un tiempo de alejarme me lastima, un tiempo de alejarme me lastima, un tiempo de alejarme me lastima.